Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Vida del Apóstol Pablo. Estamos hoy ya en nuestra última clase de este módulo, en el que hemos podido ver, aprender, estudiar un poco de la vida, de la obra y también de la doctrina del apóstol Pablo. Quiero comenzar con el contenido de este módulo que hemos estado trabajando. En la primera clase hablamos de la persona de Pablo, la segunda hicimos una cronología de la vida de Pablo. En la tercera clase empezamos a ver la doctrina del apóstol Pablo y hoy continuaremos viendo la doctrina. Quiero empezar con este texto que está en Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo nos dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es el mismo texto con el que empezamos la clase pasada. Y en este texto el apóstol Pablo nos aclara eso importante de la doctrina que él predicaba, ¿no? La doctrina que él predicaba no era una doctrina de hombres. Él no la recibió de un hombre, sino que es palabra de Dios, como el resto de las escrituras. Hemos dicho que el apóstol Pablo es uno de los autores bíblicos que tiene más escritos en el Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo su estilo y las palabras de sus escritos nos muestran que era un hombre intelectual, conocedor de las escrituras. Dijimos que en este breve estudio que estamos haciendo en estas últimas dos clases, vamos a tratar de ver 10 puntos de la doctrina del apóstol Pablo que son importantes, que nos van a permitir entender eh, qué era lo que él enseñaba, ¿no? En la anterior clase vimos los 5 primeros puntos y en esta clase, si Dios lo permite, pues veremos los otros 5. Y yo quiero empezar con la primera de esas doctrinas que vamos a ver hoy. Viene a ser la sexta en nuestra lista. Recordemos que estamos viendo 10. Hoy nos corresponden las últimas 5, así que vamos a empezar desde la sexta doctrina que podemos ver en los escritos de Pablo, que es importante. Y esta sexta doctrina es la de la redención. Y yo les recuerdo un poco lo que vimos en la última clase, donde hablamos en el tercer punto de que el hombre es un pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, que es un enemigo de Dios, que es un esclavo del pecado. Y también en el quinto punto vimos que solo Cristo puede satisfacer la justicia perfecta de Dios con su muerte en la cruz, como una muerte sustituta por el pecador. Y esos dos puntos, esas dos cosas que hablábamos en la última clase, pues nos llevan a una conclusión y es que solamente hay redención en Cristo. Podemos decir entonces que solo Cristo es el Redentor y que la justificación y la redención del hombre solamente están en Cristo. Si nosotros somos pecadores, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y si la justicia perfecta de Dios solo es satisfecha en Cristo en la obra de redención, pues entonces tenemos que decir que no puede ser satisfecha por ninguno de nosotros, ni por ningún otro mediador, ninguna persona, ninguna entidad puede darnos redención sino solamente Cristo. El apóstol Pablo enseña continuamente esta verdad en sus escritos y la explica apoyándose en los textos del Antiguo Testamento. Recordemos que hemos dicho que la doctrina no es nueva la que está predicando Pablo, sino que es la misma doctrina de todos los siglos, la doctrina bíblica de la redención. Y el apóstol Pablo enseña continuamente en sus cartas, basándose precisamente en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que leamos esta cita que está allí en este texto de 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 y 6, donde dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Notemos que el apóstol Pablo aquí trabaja algunos conceptos que son del Antiguo Testamento, ¿no?
Recordemos que los conceptos de mediador del pacto, de rescate, de redención, son tomados del Antiguo Testamento. Recordemos que fue en el Antiguo Testamento donde Dios en su soberanía mostró a Moisés el tabernáculo y le enseñó todas estas cosas que tienen que ver con la redención, ¿no? La culpabilidad del hombre, la necesidad de que el hombre se acerque con un sacrificio, el sacrificio como un sustituto por el pecado y la satisfacción de la justicia de Dios en la muerte del sustituto. Todo ese concepto lo está trabajando aquí el apóstol Pablo cuando dice que hay un solo mediador. Ese mediador que era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que él es Cristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y Pablo muestra a Cristo como el verdadero y único sustituto válido delante de Dios para la redención de su pueblo, para la satisfacción de la justicia de Dios y la redención de su pueblo. Entonces miren cómo el apóstol nos habla de la redención no como algo nuevo, sino que tomando las escrituras del Antiguo Testamento, muestra a Cristo como el cumplimiento de todo esto que en el Antiguo Pacto era solamente una promesa. En Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25, perdóname, Tito capítulo 2 versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es otro texto, y aquí de nuevo encontramos en conceptos del Antiguo Testamento que se cumplen solamente en Cristo. El ofrecimiento de un sustituto para lograr la purificación del pueblo de Dios. Ese era un concepto del Antiguo Testamento, particularmente del tabernáculo, de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Pablo muestra a Cristo como el verdadero y único sustituto válido delante de Dios. Luego en Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25 dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces tenemos estos textos otra vez tomando conceptos del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. Toda la redención es la misma redención que se presenta en el Antiguo Testamento, pero cumplida únicamente en Cristo, que es el verdadero mediador. Y aquí el apóstol Pablo toma conceptos que cumple perfectamente Cristo con su obra de redención, como la justificación, la gracia, la propiciación. Recordemos que en la última clase hablamos de la propiciación, el perdón de los pecados. Y como vemos, todo esto no es algo nuevo realmente para el pueblo de Dios, sino que es el mismo evangelio que se ha predicado a través de todos los tiempos. Constantemente Pablo muestra a Cristo como el cumplimiento del pacto eterno de redención y nos dice que la redención es solamente en Cristo. Entonces, este sexto doctrina que caracteriza la enseñanza del apóstol del apóstol Pablo, es importante. Es importante porque este es el punto neurálgico de la fe cristiana, la redención. ¿Cómo se obró la redención? Recordemos que las desviaciones de la iglesia han sido en ese punto. Las desviaciones graves de la iglesia han sido en ese punto. Cuando la iglesia ha pretendido salvarse por sí misma. Y esto ha pasado en todas las generaciones prácticamente. Se levantan cristianos eh, o, o iglesias que se denominan cristianas diciendo nos podemos salvar a nosotros a través de esto, a través de aquello, a través de las obras, a través de sacrificios, a través de, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero Pablo nos recuerda que la redención es única y exclusivamente en Cristo, que no hay otro redentor, sino solamente Cristo. Otro punto que es importante en la doctrina del apóstol Pablo es la nueva vida, la nueva vida. Y
Este viene a ser el efecto práctico de la redención en la vida del hombre, ¿cierto? Es el efecto práctico. ¿A qué me refiero con esto? Que es algo que se nota y que se ve en la vida de todo aquel que ha sido redimido por Cristo. Hace 8 días, en la última clase, trabajábamos el tema de la justificación y hablábamos cómo solamente hay justificación en Cristo y cómo solamente es un asunto de gracia. Y decíamos que algunos que escuchan esas palabras pues dicen, eso es terrible, ¿no? Que decir que es solo por gracia, porque entonces el cristiano se va a entregar a sus pecados. Pero eso no es real porque la Biblia nos explica o nos dice, y no es cierto porque la Biblia enseña que aparte de la justificación, también Dios obra una vida nueva en nosotros. Es lo que Pablo nos enseña continuamente en sus escritos. Es decir, la salvación no quiere decir simplemente que Dios borró de nuestra cuenta el pecado pasado, sino que Él va a empezar una obra en nosotros o empieza una obra en nosotros con la redención que produce una vida totalmente nueva y acorde a la doctrina de Cristo. Entonces, eso es importante porque Pablo muestra el contraste del hombre sin Cristo y del hombre en Cristo. Y vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Algunos piensan que entre un cristiano y una persona sin Cristo, pues realmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero lo que la Biblia nos dice es que sí hay una diferencia. Es cierto que estamos salvos por gracia, es cierto que solamente en Cristo, pero también es cierto que hay un fruto. También es cierto que hay una evidencia en la vida de todo creyente, de la vida nueva que Dios le da. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire, yo quiero que veamos el contraste, ¿no? Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, Pablo está mostrando ahí una evidente diferencia entre una persona creyente, nacida de nuevo, y una persona impía, que está muerta en sus delitos y pecados, que está entregada totalmente a la corriente de este mundo. Y más adelante el apóstol escribe en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Claramente el apóstol Pablo nos está diciendo que si somos creyentes hay un cambio, hay una manera de vivir que ha sido transformada, que ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Y la salvación no es solamente justificación, sino que también es regeneración, es decir, vida nueva, vida de Dios. También es santificación, es decir, esa obra continua que hace Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas, donde corrige nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer las cosas. También es la adopción, es decir, ahora tenemos un padre que si nosotros actuamos de una manera rebelde, pues la Biblia dice que Él es nuestro padre que nos castiga, ¿cierto? Nos corrige. Y eso es muy importante. Y también la salvación es disciplina, ¿no? Disciplina. Es decir, estamos llamados a aprender y también a ser corregidos si no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso, en sus cartas, el apóstol Pablo hace un llamado constante a la iglesia para que viva una vida coherente con la fe que profesa. Por eso constantemente el apóstol Pablo está llamando a la iglesia, amonestando a la iglesia y guiándole hacia una práctica de fe real. Por ejemplo, aquí tenemos este texto de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, de las cuales vosotros también, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, claramente esta es una invitación, esta y muchas más que podemos encontrar en las epístolas del apóstol Pablo, en donde nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y allí toda esta lista nos habla de una vida pecaminosa que hay que hacer morir, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de las impurezas, de las pasiones desordenadas, nos habla de la avaricia, ¿cierto? Todas estas cosas no debe ser la característica de un cristiano, porque entonces estaría diciendo yo no tengo una vida nueva. El apóstol Pablo, aparte de hablar de la sola gracia, también nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente que le lleva a tener una práctica totalmente diferente a la que tenía cuando estaba sin Cristo, cuando estaba en el mundo, cuando estaba sin Dios. Por eso, si alguien dice que pertenece a Cristo, pues como dice la Escritura, pues debe andar como un creyente, como Cristo anduvo, debe manifestarlo en frutos visibles de obediencia a Dios, debe manifestarlo en, en fruto de paciencia, tiene que manifestarlo en fruto de amor a Dios, de entrega a su palabra, tiene que verse, ¿no? Y ahí es donde encontramos textos en las Escrituras que nos hablan de la importancia de las obras, como cuando Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Lo que Santiago dice no es que las obras justifiquen delante de Dios, sino lo que dice es que las obras nos muestran como redimidos o justificados delante de los hombres, nos presentan delante de los hombres como personas realmente redimidas, realmente salvas. Y lo mismo testifica el apóstol Juan cuando en su primera epístola nos dice que el que dice que es de Dios, que es de Cristo, pues tiene que andar como él anduvo. Tiene que haber una correlación con lo que se manifiesta, con lo que se dice creer y con lo que nosotros practicamos como creyentes. Entonces, ese es un punto muy importante que el apóstol resalta en sus cartas y la nueva vida en Cristo. De esto encontramos en sus epístolas, en sus cartas, mucho material. De hecho, en todas sus cartas, él es muy pastoral. Si ustedes han leído las epístolas del apóstol Juan, del apóstol Pablo, se darán cuenta que él es muy pastoral en el sentido de que él habla a la iglesia a veces con nombre propio, los instruye, les dice la manera en que deben vivir como hijos de Dios, porque la doctrina cristiana no es solamente doctrina para la mente, sino es una doctrina para la vida, una doctrina que se debe vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces allí tenemos esa séptima doctrina y pasemos a nuestra octava doctrina de lo que más enseña el apóstol Pablo en sus cartas, que es las Sagradas Escrituras. Ese es otro punto muy importante para el apóstol Pablo, un punto en el que él hace un énfasis en muchos lugares de la Escritura, un punto importante dentro de la doctrina paulina. Y es ese concepto de las Escrituras como inspiradas por Dios, como palabra de Dios, y también como esas escrituras que son la única norma de fe y conducta para el creyente. La única norma de fe y conducta para el creyente son las Sagradas Escrituras. Y vemos a Pablo resaltando este hecho en muchas de sus cartas, especialmente en lo que tiene que ver con las cartas pastorales. Este mandato de Dios de escudriñar las Escrituras, de leer las Escrituras, de meditar en las Escrituras, es para todos los creyentes.
y mucho más para los que están ejerciendo algún oficio dentro de la iglesia de enseñanza. Y todos tenemos que estudiar la escritura, todos debemos estar comprometidos con las escrituras, pero mucho más aquel que está trabajando en las cosas del Señor, aquel que está enseñando. Y vemos este texto en segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese texto resume todo lo que el apóstol Pablo piensa acerca de la Biblia, ¿no? Allí nos dice que es inspirada por Dios, ¿no? Eso es muy importante. Hoy en día hay muchas sectas que se han levantado poniendo en duda la inspiración de las escrituras, pero Pablo dice enfáticamente, dice, él, toda la escritura es inspirada por Dios. Él la dio, es su palabra. Y esto es un concepto importantísimo en la doctrina cristiana. Si quitamos la validez de la escritura como la norma de fe y conducta para el creyente, pues no nos queda sino una religión vacía. La escritura es palabra de Dios y ella ha sido inspirada por Dios. Y también dice en el texto que es la que viene a ser útil para enseñarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se le debe enseñar a un creyente? Pues la palabra de Dios. ¿Con qué se debe redarguir a un creyente? Con la palabra de Dios. ¿Con qué se debe corregir o instruir en justicia? Con la palabra de Dios. Y hay un fin en todas estas cosas. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto. Dios perfecciona la obra suya en el creyente a través de la escritura, de las sagradas escrituras, del conocer, del leer, del estudiar. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que no estudia la Biblia, una persona que no lee, que no saca tiempo para estudiar las escrituras, pues no puede estar preparado para ninguna obra en Cristo, estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ese es un énfasis en las epístolas del apóstol Pablo y mayormente en las epístolas pastorales. Si uno se dedica a enseñar la Biblia, tiene el compromiso, tiene la obligación de dedicar tiempo a escudriñar. Las escrituras son un libro muy precioso y si queremos enseñarlo es necesario dedicarle tiempo suficiente para no estar diciendo cosas que Dios no dijo. Recordemos que cuando enseñamos la palabra estamos diciendo Dios dijo esto, ¿cierto? Y si nosotros estamos mintiendo acerca de lo que Dios dijo, pues no tenemos un problema con ningún hombre. Lo tenemos es con Dios realmente. Ahora, esto es importante y por eso el apóstol Pablo constantemente hace el llamado a la iglesia a estudiar, meditar, vivir, leer, predicar, enseñar las sagradas escrituras, ¿no? Ese es un llamado constante. Nosotros vemos muchos textos, por ejemplo, este de Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y me parece maravillosa esa primera parte de este texto porque nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Notemos que la palabra debería habitar en el corazón del creyente abundantemente y no con escasez, ¿no? Desafortunadamente hoy en día una gran parte de la iglesia ha vuelto muy perezosa en la lectura de la Biblia y ni decir del estudio, ¿no? Del estudio de las escrituras. A muchos cristianos les gusta simplemente que les enseñen y ya. Nunca se toman el trabajo de mirar el texto, de mirar si lo que les están enseñando en la iglesia es bíblico o no es bíblico. Y por eso tenemos tanta cantidad de sectas que hoy en día funcionan y están llenas de gente. Desafortunadamente, en donde más falsa es la doctrina, muchas veces donde más la gente
se reúne, donde más corren. Y en cambio, cuando los hombres de Dios predican el texto verdadero, pues muchas veces las personas no les gusta porque sencillamente no conocen la Biblia. Y es un llamado para todos nosotros a que amemos las Sagradas Escrituras y perseveremos en el estudio de ellas. Y en 2 Timoteo, capítulo 3 versículo 14 y 15, Pablo le escribe al pastor Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recordemos que Timoteo había aprendido las sagradas escrituras. La pregunta es: ¿de quién aprendió Timoteo las sagradas escrituras? Si nosotros leemos acerca de la crianza de Timoteo, pues las que enseñaron la Biblia, las Sagradas Escrituras a Timoteo, fueron su madre y su abuela. Y eso nos recuerda que esto no es un mandato simplemente para pastores, no es un mandato simplemente para los líderes de la iglesia, sino que es el mandato para todos los creyentes. Todos estamos llamados a enseñar las Escrituras. Primero que todo, aprender de ellas, a crecer en nuestra fe a través de la lectura, en la meditación en ellas, pero también a enseñarlas a nuestra familia. Los que somos padres, enseñarlas a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles, animarles a la lectura diaria, a la devoción, tanto familiar como personal. Eso es una responsabilidad nuestra. Y el trabajo de esa abuela y esa mamá de Timoteo, pues dieron fruto en uno de los hombres que más trabajó en aquel tiempo apostólico, un joven que trabajó con gran esfuerzo por la obra del Señor. Y creo que todos nosotros tenemos nuestra parte en esa obra. Como podemos ver aquí, no necesitamos ser un oficial de una iglesia para predicar la palabra, sino que estamos llamados a hacerlo, a jóvenes, a niños, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este es otro texto donde el apóstol Pablo recalca la importancia ya no solamente de estudiar las escrituras, no solamente de aprender, de meditar en ellas, sino también de enseñar, ¿no? De amonestar a las personas, de exhortarlas con toda paciencia y doctrina, dice la Biblia. La doctrina solamente se adquiere a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso, mientras Dios nos dé vida, estamos llamados a aprender, a crecer en la fe. Estamos llamados a ser enseñados con la palabra de Dios, pero también estamos llamados a instruir, a predicar la palabra del Señor, a enseñar la Biblia por todos los medios que nos sean posibles. Por eso es la invitación a que todos nosotros valoremos las Sagradas Escrituras como el apóstol Pablo las valoró y las prediquemos, las enseñemos. Otro punto en la doctrina del apóstol Pablo es el punto de la eclesiología. Este es un tema muy importante dentro de las epístolas del apóstol Pablo, dentro de todos sus escritos. Es un tema recurrente, nosotros lo encontramos casi podemos decir que en todos sus escritos está ah, una parte de eclesiología, o nos podemos encontrar con gran material, con material muy rico acerca de la eclesiología. Y es un tema en el cual el apóstol Pablo insiste.
Y Pablo nos presenta la iglesia, primeramente nos enseña qué es la iglesia y lo hace a través de algunas comparaciones, lo hace a través de algunas declaraciones de lo que es la iglesia. No solamente compara, no solamente usa ejemplos, sino que también nos dice enfáticamente lo que es la iglesia. Y tenemos algunos textos, obviamente no vamos a trabajarlos todos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero quisiera ver algunos textos de lo que Pablo nos enseña acerca de la iglesia. Miren lo que dice este texto de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, constantemente Pablo nos presenta a la iglesia como un templo, ¿no? La iglesia es el templo de Dios viviente. En la iglesia es donde Dios habita, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo como iglesia y por eso el apóstol Pablo nos hace un llamado a ser santos, ¿no? Porque somos el templo de Dios. Nos hace un llamado a glorificar a Dios con nuestro cuerpo porque somos el templo de Dios. Otra manera en que el apóstol Pablo habla de la iglesia es como un cuerpo. Nosotros encontramos en algunas de sus cartas esa mención de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y más adelante en el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, esta es una clara enseñanza acerca de la iglesia, en donde Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Nos pone en la posición de un cuerpo que tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo y que tiene diversos miembros. Y si leemos todo el capítulo 12 pues nos damos cuenta que Pablo está trabajando allí el tema de cómo la iglesia, teniendo muchas personas con diferentes funciones, al igual que en un cuerpo, pues finalmente todos cumplimos el propósito de la cabeza, ¿no? Que es Cristo. Nos habla de la importancia de la diversidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Hay muchos miembros que son diferentes. Si nosotros vemos en la enseñanza del cuerpo, pues nosotros vemos que nuestro cuerpo tiene muchos miembros diferentes, todos tienen diferentes funciones. Y el asunto no es, no sería más, em, no sería más conveniente para la iglesia que todos supiésemos hacer una sola cosa. No sería así. Y es lo que Pablo está trabajando ahí en ese texto, sino que lo más conveniente es lo que Dios hizo, que Dios a cada uno le dio unos dones, algunos talentos. Dios nos hizo diferentes a cada uno, de tal manera que todos nosotros, cumpliendo el deber que Dios nos dio a cada uno, pues finalmente cumplimos el propósito de la cabeza que es Cristo, ¿no? Y allí nos enseñan a no desear, pues, lo que tiene otro miembro, sino que a cada quien Dios le dio lo suyo para servir a Dios, ¿no? En las diferentes áreas, ¿no? Hay personas que se dedican a la predicación del evangelio, como los pastores, pero también hay miembros de la congregación que tienen diferentes oficios, trabajos, y que con su trabajo apoyan la obra del Señor, y que la predicación del pastor sería imposible si no fuera por estos miembros que también hacen su parte. Hay otros que presiden en las reuniones, otros que sirven. Y para todos ellos, pues Dios los ha salvado, a todos ellos Dios les ha salvado, les ha dado su espíritu. Y todos nosotros como iglesia hacemos
parte de ese cuerpo de Cristo. Otra manera en que habla Pablo de la iglesia es como columna y baluarte de la verdad. Y estas palabras nos hablan de la iglesia como aquella que custodia la verdad. Dice 1 Timoteo 3:14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todas estas son menciones de Pablo acerca de la iglesia y podríamos ver muchas más. En todas ellas, lo que hace el apóstol Pablo es decirnos qué es la iglesia, cómo es la iglesia, y eso hace parte fundamental de la doctrina del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no solamente nos dice qué es la iglesia, sino que también toca temas importantes de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia, de la práctica de la iglesia, como el gobierno eclesiástico. Nosotros vemos que Pablo, como apóstol, que fundaba iglesias, que ponía ancianos, pues él, en medio de toda esa dinámica, él tenía la obligación de enseñar acerca del gobierno de la iglesia, de cómo, por ejemplo, de cómo debía ser la elección de los oficiales, la elección. Recordemos que él nos habla de la elección de los presbíteros o ancianos, de los pastores, y también nos habla acerca de la elección de los diáconos. Esas dos cosas están allí en las escrituras. La elección de los ancianos, que son los pastores, los que gobiernan la iglesia, pero también de los diáconos que vienen a ser los servidores. Y para todo esto, el apóstol Pablo dejó escrito, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Y allí sigue en todo ese capítulo el apóstol Pablo hablándonos de la elección tanto de los ancianos como de los diáconos. Y eso es muy importante porque la iglesia debe desempeñar una función de columna y baluarte de la verdad, como vimos hace un momento, y para ello es indispensable la elección de buenos oficiales, de gobernantes en la iglesia que lo hagan como Dios manda. Recordemos que precisamente Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso porque había un desorden bastante grande en las congregaciones de, de ese lugar, y lo que debía hacer Timoteo era precisamente poner ancianos, poner oficiales allí precisamente para sacar la falsa doctrina, para sacar el desorden que había y, y levantar una iglesia conforme al modelo de Dios. Entonces, eso es importante también. Algunos piensan que el gobierno de la iglesia no está en la Biblia, pero nosotros encontramos que Pablo en sus epístolas habla mucho acerca del gobierno de la iglesia y que el tema del gobierno no es como algunos han dicho, no es algo como libre, ¿no? Como que cada quien mirará cómo, sino que la Biblia nos da muchas pautas acerca del gobierno de la iglesia y en todas ellas nosotros debemos obedecer, sujetarnos a lo que Dios nos manda, porque como acabamos de decir hace un tiempo, la Biblia es la única norma de fe y conducta para la iglesia. Otro asunto importante de la eclesiología del apóstol es la disciplina, ¿no? Estamos hablando de la eclesiología, temas que el apóstol Pablo trata en sus cartas con respecto a la iglesia. Y uno de esos temas es la disciplina. Pablo habla de la disciplina, pero cuando hablamos de disciplina, generalmente pensamos en el castigo, ¿no? Es lo que primero se nos viene a la cabeza, el castigo. Pero la disciplina no es solamente castigo. La disciplina también es instrucción. La disciplina consta de tres cosas que podemos decir. ¿Cuáles son?
La disciplina es la enseñanza, ¿cierto? La disciplina es acompañamiento y la disciplina es corrección. Esas tres cosas hacen parte de la disciplina, no solamente la corrección, sino que la enseñanza, ¿cierto? El acompañamiento y finalmente la corrección. No podemos disciplinar si no hemos enseñado. Y una persona aprende no solamente enseñándole, sino acompañándole, ¿cierto? Y después, cuando ya ha sido enseñada, acompañada, obviamente debemos corregir. Y el apóstol Pablo nos habla de todo esto en sus epístolas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y este texto, como les digo, siempre nosotros leemos este texto y siempre estamos pensando que la disciplina es como la corrección, ¿no? Pero cuando nos hablan de disciplina, nos hablan de que los padres tenemos que criar a nuestros hijos enseñándoles. La disciplina es enseñanza, la disciplina es acompañamiento, hay que acompañar a nuestros hijos en medio del proceso de crecimiento. Y también, obviamente, la amonestación, la corrección, la disciplina correctiva, esa también es importante, pero no debe ser solo correctiva, debe haber instrucción, debe haber acompañamiento. Y también nos habla obviamente de la corrección. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 versículos 3 al 5 recordemos que en la iglesia de los Corintios había presentado un caso de fornicación terrible donde un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre. Y lo que hace Pablo es llamar la atención de la iglesia para que discipline. Y en medio de todas esas cosas, el apóstol escribe allí en el versículo 3 al 5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces, vemos ese llamado del apóstol Pablo a la iglesia a ejercer la disciplina que le corresponde, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Ahora, es importante recordar que la disciplina no es una venganza. No quiere decir, porque algunos toman esto como una venganza, ¿no? Si alguien pecó en la iglesia, es necesario caerle con todo, como vengándonos de esa situación. Y de eso no se trata la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia se trata de mirar que la persona que está siendo disciplinada no solamente sea enseñada y animada, sino que sea corregida en el proceso. Y no toda corrección requiere decisiones drásticas contra la vida de un creyente. Por ejemplo, cuando una persona peca en una iglesia y esa persona reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta, ya no hay más que hacer, ya vimos que hubo arrepentimiento. Si insistimos en, en disciplinar de una manera correctiva, pues estaríamos ya incitando más bien o actuando con venganza, ¿no? Queremos que pague lo que hizo. Y de eso no se trata la disciplina en la iglesia. Se trata de que la persona se arrepienta. Por ejemplo, el caso del que estamos viendo en Corinto, pues este hombre estaba practicando, obviamente, un acto que era contrario a las escrituras, no estaba arrepentido, lo estaba practicando como si no fuera creyente. Y lo que hace Pablo es llamar a la iglesia a disciplinar. ¿Para qué? Él dice para que este hombre sea salvo, para que este hombre se arrepienta. El fin de la disciplina eclesiástica debe ser el arrepentimiento de la persona, no la venganza. No se trata de vengarnos de nadie, no se trata de hacerle sentir terrible. Se trata de que la persona se arrepienta, reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Y el éxito de la disciplina es ver a la persona de regreso, es verlo arrepentido,
delante de Dios. Esa es la disciplina. Entonces, todo el que pertenece a una iglesia, a la iglesia universal de Jesucristo, todo el que pertenece a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, pues debe hacerlo público y debe hacerlo oficial en una iglesia local, ¿no? No hay tal cosa como un cristiano que sea como el llanero solitario allí, donde él mismo se lea las escrituras y él mismo haga todo, sino que donde hay una iglesia local es necesario que la persona haga pública y oficial su fe en una iglesia local donde pueda ser instruido, donde pueda ser animado, donde pueda crecer como creyente, donde pueda funcionar con sus dones como persona, pero también donde pueda ser corregido, donde pueda ser amonestado, donde pueda ser disciplinado si es necesario. Y todas estas cosas son la realidad de la iglesia. Hay personas que viven por allí sin pastor, sin iglesia y dicen que son creyentes. Eso realmente no funciona, porque la Biblia dice que tenemos nosotros que ser bautizados. La Biblia nos habla del bautismo y eso solo se puede dentro de una iglesia local. Nos habla de la comunión, nos habla de compartir la cena del Señor y eso solo se puede dentro de una iglesia local. Nos habla que debemos ser corregidos, enseñados, instruidos, reprendidos, y eso es imposible si no hay una iglesia local. Entonces, es necesario que toda persona que se profesa creyente haga parte de una iglesia local donde pueda recibir la instrucción, la disciplina, el ánimo también, la oración que necesita como creyente. Y finalmente, hablamos de un tema que no podemos dejar pasar porque Pablo, eh, dentro de sus escritos, lo menciona mucho y es la escatología. La escatología, recordemos, que es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Eso es la escatología. La escatología apunta a los eventos del fin y el apóstol Pablo dedica gran parte de sus escritos a hablar de esos eventos futuros. A diferencia de muchas escatologías modernas que se escuchan por ahí, que son muy complejas, que tienen muchos eventos que en muchos casos son rebuscados realmente. La escatología del apóstol Pablo, si nosotros hemos leído las epístolas, hemos leído las cartas, los escritos de él, pues es muy sencilla realmente. La escatología del apóstol Pablo es muy sencilla, no tiene tantas, tantos eventos como han dicho muchos, sino que la escatología de Pablo es muy sencilla. Pablo habla, por ejemplo, de un solo regreso de Cristo. Un solo regreso de Cristo. Recordamos que hoy en día la gente dice que Cristo viene una, dos, tres, cuatro veces, ¿cierto? Dependiendo de lo que enseñan como escatología. Pero si nosotros notamos en las cartas de Pablo, siempre el apóstol Pablo nos habla de un regreso de Cristo para consumar el pacto y nos habla de la expectativa de la iglesia por ese acontecimiento único y especial y maravilloso, de cómo debería vivir la iglesia, de lo que los creyentes, lo que representará para los creyentes, pero también de lo que representará esa venida para los impíos. Y miren que Pablo no habla de una tercera o cuarta venida donde el que no se arrepintió aquí tiene tiempo de hacerlo en el otro, sino que Pablo nos llama a estar atentos. Mire, por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 6. Dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no son, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí el apóstol nos presenta un hecho que es el regreso de Cristo y dos clases de personas, los creyentes y los no creyentes. A los no creyentes los describe
como personas de la noche que están en tinieblas, que cuando Cristo venga los va a coger como un ladrón en la noche, pero los creyentes somos personas de día, dice Pablo, que vivimos en la luz de Cristo y que obviamente para nosotros Cristo no viene como ladrón, sino que para nosotros viene como aquel redentor precioso que va a consumar el pacto, que va a consumar ese pacto precioso. Y por eso nos llama a vivir de día, a vivir en santidad, en justicia, a vivir para la gloria de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí en la escatología es que el apóstol Pablo nos habla de un solo regreso de Cristo y de la expectativa, ¿no? De la expectativa de la iglesia que espera como una iglesia que anda de día. Y también de la realidad terrorífica, porque es así, que van a tener que vivir los impíos cuando venga el Señor, porque va a ser un tiempo muy duro para ellos. Y ahí viene otro tema del que nos habla Pablo constantemente en sus epístolas, y es el tema del juicio, ¿no? Y eso algo interesante que otra vez aquí el apóstol Pablo nos describe el juicio como uno solo, ¿no? Recordemos que hoy en día hay personas que creen que va a haber tres juicios, ¿no? Uno para los impíos, otro para el pueblo de Dios, otro para... Pero la Biblia nos habla de un solo juicio constantemente y el apóstol Pablo nos habla de ese único juicio. Por ejemplo, en Hechos 17, versículos 30 y 31 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido ¿cuántos días? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces miren que Pablo dice que solo hay un día para el juicio de todos, un solo día, es decir, el día del juicio final. Es solo uno, no es como dicen hoy en día por ahí que son tres juicios. No, es solo uno y Pablo nos habla constantemente de ese único juicio. Dice que lo que nos espera es ese día del juicio donde Dios hará justicia a través de Cristo. Y otro tema del que nos habla el apóstol Pablo en su escatología es de la morada eterna de los creyentes con Dios, ¿no? Esa satisfacción gloriosa de nuestra herencia eterna, de la que hablan todos los apóstoles, pues el apóstol Pablo también nos habla acerca de esa realidad, de esa preciosa realidad en la que esperamos, de esa esperanza venidera que los creyentes aguardamos. Y dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es un texto maravilloso. Nos habla de la venida del Señor cuando nos llevará a su presencia y moraremos eternamente con Él. Ese mismo día también el Señor hará justicia, de tal manera que todos, como dice la Biblia, compadeceremos ante el tribunal de Cristo, como dice el mismo apóstol Pablo. Unos para resurrección de vida, otros para resurrección de muerte. Es lo que dice la Escritura. Y es lo que dice el apóstol Pablo en sus escritos. Viene un día en el cual el Señor regresará, un día en el cual el Señor hará un juicio y un día en el que el Señor nos llevará a sus moradas eternas, a heredar el reino preparado para nosotros por Cristo, ese reino que Él dijo cuando estaba aquí en la tierra. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré. Volveré y los tomaré a mí mismo, dice el Señor Jesús. Y de esto nos habla el apóstol Pablo. En un solo día el Señor vendrá, habrá juicio y para nosotros los creyentes habrá una morada eterna. Obviamente sabemos el destino de los impíos. Pablo constantemente también escribe acerca de eso y nos dice que ellos van a sufrir
eterna perdición. Y todo esto que nos enseña el apóstol Pablo en estas 10 doctrinas que hemos visto, pues no es otra cosa que el evangelio que nos llena de gozo porque no es una obra nuestra, sino una obra de Cristo, el evangelio que trae para nosotros los pecadores el regocijo, la satisfacción de que en medio de tanta realidad pecaminosa que nos embarga a nosotros los hombres, Dios en su infinita gracia le ha placido escogernos y hacernos parte de su iglesia. Que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente, por Cristo solamente, y que nosotros, como creyentes, no solamente hemos sido justificados, sino que también hemos sido regenerados y estamos siendo santificados. Que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, estamos en esta tierra para glorificarle y que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que consumará el pacto eterno de redención y nos llevará a esas moradas eternas. Así que mis hermanos, con esto terminamos esta preciosa doctrina del apóstol Pablo y este módulo. Y si Dios nos lo permite, pues nos estaremos viendo en la próxima clase. Dios les bendiga.